¿Qué tal? Vamos a ver el día de hoy una nueva secuencia. En este caso vamos a ver la secuencia número 3. Específicamente hoy vamos a ver la sesión número 1. Recuerda, esta secuencia y esta sesión son parte de nuestro libro de ciencias de tercer grado. La secuencia 3 se denomina mezclas. Ahora, vamos a darle un uso un poco más práctico a las características, a las propiedades de la materia que estamos tratando de estudiar. Hemos estado revisando propiedades físicas, propiedades, digamos, de distintos tipos a través de nuestras dos anteriores secuencias, y hoy vamos a tratar precisamente de darle un uso ya tratando de utilizar de forma más cotidiana, de una forma más continua, ese nombre de esas propiedades. Por ejemplo, la palabra densidad es una propiedad que vamos a utilizar para estudiar nuestras mezclas. Bien, como dice que en el tema anterior enfrentaste el problema de distinguir entre dos sustancias o materiales diferentes. Así, comprobaste que existen materiales compuestos por más de una sustancia, mismas que no siempre son fáciles de distinguir a simple vista. En este tema conocerás algunas de las propiedades físicas de estos materiales a los que se les denomina mezclas. Así podrás aplicar tus conocimientos para deducir cómo se separan sus componentes utilizando diferentes métodos. Bien, vamos allá. Luego entramos en nuestra actividad número 1. Recuerda preparar tu cuaderno poniendo, por así decirlo, el título de la secuencia, la sesión que estás trabajando, la actividad, su nombre y las, digamos, instrucciones. Este video te permitirá ir, digamos, comprendiendo cómo desarrollar las actividades desde la comodidad de tu casa. Ahora, en la actividad 1, que se llama los materiales y sus usos, son 6 imágenes con las cuales vamos a trabajar. En esta podemos ver que tenemos aceite con agua, en este tenemos una arenilla con agua, aquí parecería que tenemos algo así como un agua de Jamaica, podríamos decirlo, aquí gelatina, aquí tendríamos una combinación de dientes de maíz con frijoles y aquí unos hielos con agua. Son nuestras 3 imágenes y nos piden como actividad número 1, como una actividad que nos va a permitir, digamos, de alguna forma introducirnos al tema. No te preocupes si de repente tus respuestas que vas obteniendo no son las correctas. La primera pregunta o la primera actividad dice: reflexionen sobre las siguientes preguntas y escriban en una hoja aparte, o sea, en tu cuaderno, las respuestas en cada caso. Identifiquen y anoten los estados de agregación de los materiales o sustancias. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar primero por los estados de agregación. Habíamos visto esencialmente 3 estados de agregación, que serían el sólido, el líquido y el gaseoso. Pues bueno, yo te recomiendo que las dibujes o que las imprimas o que recortes en una revista algunas de esas imágenes semejantes a las de tu libro. No cortes tu libro, por favor. Por eso digo, no importa que tus dibujos no sean tan nítidos como estas fotografías, pero si no hay de otra sin que sacrifiques a tu libro, dibújalos. Ahora, en este caso, me piden que anote los estados de agregación de los materiales o sustancias.
En este caso, por ejemplo, asumiendo que está recién sacada del refrigerador, la gelatina tendría un estado sólido. No necesariamente sólido tiene que estar durísimo, como sólido solamente la roca. No. Está en estado sólido. ¿Sí? Aunque puede ser suave. Ahora, en el caso de esta mezcla de frijol con granitos de maíz, sus estados de las dos sustancias serían sólidos. En el caso del vaso que tiene hielos y agua, sólido y líquido. Sólido el hielo, líquido el agua. No importa que los dos finalmente sean agua. Uno está en estado sólido y otro está en estado líquido. En el caso de esta agua, vamos a inventar que sea agua de Jamaica, porque no sabemos de qué es este líquido rojo. Sería estado líquido. Y parecería que solamente hay una sustancia, no que hay más, pero bueno, veamos. En este caso tenemos arenilla que se ha introducido en un vaso con agua. En este caso sería sólido por la arenilla y líquido por el agua. En el caso del aceite con el agua, sería líquidos. Líquidos. Bien. Ahora, de ahí a mí me piden que en las imágenes yo asegure que hay más de un material o sustancia. Quienes hemos hecho gelatina sabrás que no tiene esta forma cuando la sacas de la caja que compras en el almacén. Generalmente es un polvo, grenetina, que puede tener color o no, porque puedes agregarle algún color vegetal, que generalmente viene en estado líquido, y necesitas agua para hidratar esa grenetina. Pero así, tal y como está, no sabríamos qué parte de esa gelatina es agua y cuál sería grenetina y cuál sería el colorante vegetal. Si tú has visto una gelatina, sobre todo de las gelatinas que son transparentes, o que algunos le llaman gelatinas de agua, no podríamos decir dónde empieza uno y dónde empieza el otro. Entonces, en este caso, solo veríamos un componente, el componente gelatina, no el componente grenetina, junto con el componente agua, junto con el componente colorante vegetal. Se ve solamente un solo material o una sola sustancia. Si tú ves este tazón, ahí sí puedes ver dónde están los frijoles y dónde está el maíz. En estos casos, hay más de un componente. Está el componente frijol y el componente maíz. Aquí tenemos un caso muy particular porque tenemos hielo que puede estar hecho, o bueno, están hechos de agua, y tenemos también agua. Sin embargo, hay más de un componente porque un componente son los hielos y un componente es el agua. No importa que sea la misma sustancia, pero está en distintos estados de agregación. Bien. Además, te acabé de señalar, además
que por lo transparente, como lo hemos visto desde la secuencia número 1, no sabríamos si ese líquido, así a simple vista, es alcohol o es agua, suponiendo que estemos hablando de una bebida alcohólica. Bien, aquí tenemos una especie de agua de Jamaica. ¿Dónde está la Jamaica? ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está el agua? No lo sabemos. Es una mezcla que no permite ver dónde está uno y dónde está el otro. Entonces, solo vemos un componente, el componente agua de Jamaica. En este caso, creo que es muy claro poder ver la arenilla que está sedimentada y aquí tenemos el agua. Entonces, aquí hay más de un componente. En este caso, podemos ver aceite y agua. Y en este caso, podemos ver claramente que hay más de un componente, a pesar de que los dos son líquidos. Tanto por el tono como por la densidad. Por algo flota el aceite en el agua, debido a su densidad. Ahora, a mí me plantean no voy a resolver todos, pero me plantea una actividad donde dice, en los casos donde hay dos o más componentes, describan cómo podrían separarlos. Aquí no quiere decir que no haya más de un componente, pero no se alcanza a ver. Pero digamos, vamos a basarnos en donde sí es muy claro. ¿Dónde? En estos 4. En el caso de maíz y frijol, ¿qué utilizarías? Aquí ya estamos hablando de, déjame escribírtelo, determinar el método de separación. Y lo pongo con la finalidad de que estudiemos, permíteme, bueno, te diría, ¿sabes qué? Vamos a ocupar la herramienta de internet y busquemos métodos para separar mezclas. Claro que puedes buscar métodos para separar hielo y agua, así como tal. Pero me gustaría que revisáramos este aporte de la UNAM, que creo que podemos utilizar por ser una institución pública. Pero vamos a revisarlo. Y fíjate que está muy bueno este sitio de la UNAM, porque nos presentan los métodos de separación. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de separar, digamos, el maíz con el frijol, ¿qué harías? ¿Cómo lo podrías separar? Pues alguien diría, vamos a vertir los dos componentes y separarlos usando los dedos. Alguien diría, pues es que se escucha un poco ridículo porque no está hablando de un método formal. Bueno, podría ser, ¿no? O sea, no se requiere de un método tan especial. Es cierto que en esta página podríamos tener algún método muy parecido. Pero en este caso, creo que no sería del todo necesario. Ojalá y existiera una coladera para frijoles. Asumiendo que el frijol es más chico que el maíz. Y solamente por esos espacios
se iría el frijol. Sin embargo, quienes hemos limpiado el frijol, creo que no tendríamos por qué utilizar alguna herramienta tan sofisticada o algo más complejo, como simplemente moviéndolo con nuestros dedos. Ahora, hielos y agua, ¿cómo los separarías? Y aquí te podría proponer la filtración. ¿Qué es la filtración? Se trata de una operación que permite separar mezclas heterogéneas de un sólido insoluble en un líquido. Un sólido que sería el hielo y un líquido que sería el agua. Se hace pasar la mezcla a través de un papel filtro. Probablemente tú en tu casa no tengas papel filtro, pero puedes tener una coladera. El sólido se quedará en la superficie del papel, en tu caso, los hielos se quedarán en tu coladera, y el otro componente pasará. Quizá lo pases a otro recipiente. Entonces, si lo ves así, podríamos decir que los hielos pueden separarse mediante la filtración, utilizando una coladera. Obviamente, si fuera algo más finito, sí tendríamos que ocupar papel filtro, pero para nuestros intereses, con una coladera es más que suficiente. Ahora, ¿cómo le haríamos con la arena y el agua? Bien, te diría, por ejemplo, tal vez la decantación. Se utiliza para separar dos líquidos con diferentes densidades, que no es nuestro caso porque uno es sólido y otro es líquido, o una mezcla constituida por un sólido insoluble, o sea que no se puede mezclar, en un líquido. Se trata de un método basado en la diferencia de densidades. Ojo, densidades. ¿Quién es más denso? ¿La arena o el agua? Claramente es más densa la arena porque se va hacia el fondo. Bueno, ¿y qué dice? Si tenemos una mezcla de sólido y líquido que no disuelve dicho sólido, se deja reposar la mezcla y el sólido se va al fondo del recipiente. Entonces, podemos decir, si revolviéramos o mezcláramos la arena y el agua, tendríamos que esperar que la arena se sedimente debido a su mayor densidad. Sedimentar es que se va al fondo, en este caso al fondo del vaso. ¿Y luego qué pasa? En nuestra casa tenemos muchos ejemplos de mezclas que separamos normalmente por este método. Como el agua de tamarindo, la pulpa se va al fondo del recipiente después de un tiempo de reposo y al momento de servirla estamos decantando. ¿Qué es decantar? Básicamente lo que haríamos es voltear el vaso y retirar el agua solamente al voltearlo ligeramente. Quedará, debido a que es mucho más densa la arena, quedará dentro del vaso y habremos quitado toda el agua. Y separaríamos decantando el agua.
decantar. Quisiera enseñarte una imagen. Es decir, algo así como esto. Esta sería la arena y esta sería el agua que estamos separando. Pero se debe a que hemos dejado que se asiente, que se sedimente la arena. Eso es decantar, por si tuviéramos alguna duda. Muy bien. Agua y aceite. ¿Cómo le haríamos? Fíjate que se forman dos densidades. Los dos son líquidos. ¿Crees que la decantación o la filtración podría servir? Según lo que hemos visto, la decantación sirve para separar incluso dos líquidos, siempre y cuando uno sea más denso que el otro. O sea, uno se vaya al fondo y otro se quede en la parte de arriba. Fíjate lo que nos dice esta aportación de la UNAM. También cuando queremos un caldo de pollo sin grasa, lo dejamos enfriar y por diferencia de densidades, la grasa queda en la superficie y con una cuchara lo retiramos. Entonces aquí podríamos hacer, sabiendo que el agua y el aceite tienen distintas densidades, podemos separarlas por decantación. Muy parecido a como lo haríamos con, mira, por algo aparece esta opción. Solo que generalmente en un laboratorio se utilizaría un embudo como este, en el cual aquí está cerrado, no pasa nada, sigue todo en orden, y lo abrimos preferentemente de manera que sea lenta la filtración del agua y va a ir goteando el agua hasta que solamente quede el aceite. Mira qué buenísima imagen para representarlo. Esta podría ser una forma. Otra, como decía, con tu cuchara. Asumiendo que no estás en un laboratorio, con tu cucharita estarías quitándole las capas de aceite a la parte de arriba, que es algo que solemos hacer cuando queremos que nuestro caldo, por ejemplo, no quede con tanta grasa. Ahora, hasta aquí hemos puesto la separación maíz y frijol, hielos y agua, que estos serán los casos en los cuales tenemos dos componentes. Esto sería otra cosa. Cuando solamente se ve un componente, tendríamos que ocupar otra. Pero sí hay forma de hacerlo. Ahora, nos preguntan, ¿el estado de agregación influye para poderlo separar? Sí. Maíz y frijol, por ejemplo, debido a que los dos son sólidos, y es que el sólido es un estado de agregación. Podemos separarlos fácilmente. Basta con utilizar nuestras manos. Y sí, la verdad es muy fácil.
Tal vez era el más fácil de todos, el maíz con el frijol. En este caso, los hielos y el agua también, debido o aprovechando que el hielo es sólido y el agua es líquida, podemos usar la filtración para separarlos. Incluso hasta podremos utilizar algo como arena y agua. Por ejemplo, separar arena y agua. Fíjate, está interesante esta forma de filtración. Claro, sería un poco lenta, pero con papel filtro se podría hacer. Básicamente es una especie como de tela, como si fuera un pellón, que se utiliza para filtrar. Claro, no va a salir tan rápido como una coladera, pero sería una manera de filtrar la arena y el agua. Pero la pregunta tenía que ver con utilizar, lo que no me deja copiarlo. No. A ver si me deja esta imagen. Alguna tiene que funcionar. Muy bien. Quizá lo que tengo que hacer es hacerla un poco más pequeña. Arena y agua. ¿Y qué es? Debido a sus diferentes estados de agregación de la arena y el agua, podemos separarlos por filtración también. Bien, claro que quedaría pendientes cómo podríamos separar el agua y el aceite si por la diferencia. Pero aquí no, por ejemplo, los dos son líquidos. Más bien es debido a sus densidades. Pero bueno, en el caso del agua de Jamaica, ¿cómo separarías, por ejemplo, el azúcar del agua? Quizá ahí utilizaríamos la evaporación. Evaporando, sacaríamos el agua y en el sedimento debería de quedar el azúcar. Entonces, es muy interesante realizar estas actividades. Si te es posible, pues puedes imprimirlos, estos dibujos, o si no, puedes dibujarlos tú mismo. Bien, hasta aquí quiero dejar esta secuencia, esta sesión número 1, y quiero hacerte notar que es muy importante que utilices también imágenes y puedas, así como de alguna manera tratamos de respaldarlo, investigando ya sea en tu libro o en alguna otra fuente de información. Pues bien, hasta aquí dejaríamos la actividad de la sesión número 1. Agradezco tu atención y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.